mesa. Saludo con mucho gusto al doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, Marco Antonio Chávez. Con el gusto de saludarte. Nos acompaña también el abogado Tomás Mundo y le doy la bienvenida al expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Jesús Rodríguez Ambriz. A los tres les agradezco que estén con nosotros y que cierren semana aquí en la mesa de debate. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica esta charla, este intercambio de ideas. Y me gustaría empezando, coincidimos los tres que bueno, ya los convenios internacionales quedaron completamente de lado. Esto de poder desaparecer la prisión preventiva o eliminarla como una medida de justicia. Le damos paso a una ampliación del catálogo de los delitos de prisión preventiva y me gustaría empezar precisamente con eso. No sé si se justifica, teniendo en cuenta el sistema penal que tenemos actualmente, se justifica tener más delitos, ampliar el delito o pues quedó en una buena idea o en un convenio que ya no se cumplirá desaparecerla. Y me gustaría empezar contigo, Marco Antonio. Adelante, es el primero en el saque. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Un gusto compartir con los panelistas. Creo que no se justifica de ninguna manera. La presunción de inocencia no es una figura jurídica, es un derecho humano que está contenido tanto en la Carta Magna como en ordenamientos internacionales. Si echamos una revisada a las medidas cautelares y al código adjetivo en la materia, supuestamente es por tres aristas diferentes: proteger a la víctima o al ofendido, proteger la integridad del procedimiento, es decir, que no sea obstaculizado, y el peligro de sustracción del imputado. Creo que si analizamos las 14 medidas cautelares, 3 están antes de la prisión preventiva, precisamente porque pueden ser útiles, pueden ser idóneas y pueden ser proporcionales al delito cometido. Creo que de ninguna manera abona el hecho de que haya una prisión preventiva oficiosa en un catálogo muy amplio de delitos que ahora serán la generalidad y no la excepcionalidad, a la tarea de la procuración e impartición de justicia. Y por otro lado, para terminar este primer bloque, considero que no coadyuva en nada lo que dice el artículo 20 constitucional en su fracción primera, inciso A, es decir, a esclarecer los hechos, a proteger al inocente y a eliminar la impunidad. Al contrario, a veces la va a fomentar. Muy bien, muy bien. Tomás, ¿cómo lo observas tú? Bueno, yo también acá en Veracruz represento el proyecto Inocencia, que consiste en tratar de liberar a cerca de 5,000 veracruzanos, 5,000 que están procesados, es decir, son presos sin condena. Por supuesto que la encuentro inconvencional y como decías al inicio, Gabriel, y gracias también a los panelistas, la encontramos inconvencional. Es decir, por un lado, el párrafo tercero del artículo primero constitucional habla de progresividad de los derechos humanos a través de la universalidad. El artículo 26 de los tratados de Viena, el Pacta Sunt Servanda, habla de que los tratados deben respetarse. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los estados parte de la Convención Americana, y México es parte de esa convención, deben ajustar su normatividad a como está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, bajo ese esquema, por supuesto que no estamos en la restricción de derechos humanos que prevé el 29 constitucional, por lo tanto, el uso de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Y qué es lo que está pasando acá en Veracruz? Cuando menos hablo por el estado de Veracruz, que de la oficiosa te la están pasando a justificada, es decir, es la misma gata pero revolcada. Entonces, yo creo, desde el punto de vista legal internacional, el ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa es darle una patente a las fiscalías y a los jueces, hablo por Veracruz, en que hay un maridaje Poder Judicial, Fiscalía, para que haya mucha gente en la cárcel. Y así le cierran la puerta al uso de las fiscalías. Veía yo por ahí en el reportaje que decía, ¿cómo se protegen a las víctimas? Bueno, esa es obligación de las fiscalías y del Poder Judicial, pero en aras de querer proteger a las víctimas, no vamos a llenar las cárceles de inocentes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de aquí este gobierno, o el anterior, el de Cuitlahua García, es bueno de mencionarlo, deja una herencia de 5,000 presos en prisión preventiva con pruebas prefabricadas y en donde le cerraron la prueba al uso de la prueba científica.
¿Qué parámetro usas Ya, para muy bien. creerle a la víctima y qué parámetro para creerle al probable responsable? Sí, totalmente. Y ahorita me gustaría entrarle al tema también de los nuevos delitos que se incluyeron, pero primero regresemos a esta primera ronda. Jesús, ¿tú cómo observas esta prisión preventiva que aún se mantiene? Adelante. Pues es violatoria a los derechos humanos, como ya lo comentaron. Ya las recomendaciones de ONU iban en contra de todo esto. Sin embargo, ya lo vivimos en 2019 y por ahí en 2021, a través de la Suprema Corte de Justicia, quedó anulado. Nuevamente, amanecimos nuevamente en diciembre con todo esto y que bueno, pues es violatorio y que pues, la presunción de inocencia queda fuera, ¿no? Queda fuera del derecho humano, que es lo que abogamos, no solamente los abogados, todas las profesiones, en este caso la profesión contable, en el sentido de que vas a vivir un proceso dentro de la cárcel, pero sin pruebas, ¿no? Sino que a través de esta prisión preventiva se va a llevar el juicio, entonces es violatorio a todos los derechos, ¿no? Por ahí ONU también le hizo la recomendación a México y esperemos que ahora que entre en vigor este nuevo decreto, también se manifiesten estos órganos internacionales en este posicionamiento. Ya. Bueno, denme oportunidad de ir a una primera pausa. Con la reforma que se incluyen más catálogos entra extorsión, producción y comercialización de fentanilo. Eso pues me llama mucho la atención que se puede equiparar comercialización, producción de fentanilo con facturas falsas, ¿no? El uso de facturas falsas. Bueno, me gustaría también conocer su opinión sobre estos nuevos delitos que se incluyen. Voy a la pausa y regresamos. Conocer su opinión y sobre todo planteando que en esta reforma, que en los delitos que se incluyen es, les decía hace un momento, extorsión, producción y comercialización de fentanilo y precursores, así como el uso de facturas falsas. Me llama la atención, insisto, me llama la atención que se pueda poner en un mismo nivel la producción y comercialización de fentanilo con el uso de facturas falsas. No sé si esto inclusive le puede abrir a la puerta a la corrupción, a que se instrumentalice el uso de la prisión preventiva con fines ahí políticos que de pronto vemos que suceden, porque luego las autoridades lo niegan y no, esto es más común de lo que parece. Y regreso contigo. Marco Antonio, adelante. Bueno, en primer término, Gabriel, se me hizo muy interesante lo que dijeron los profesionistas que estuvieron. También creo que compartimos la mayor parte del sentir. Y respecto al catálogo de delitos, hay que recordar que cuando se hace la exposición de motivos, había un catálogo restringido de delitos y hablábamos de delitos de muy alto impacto que laceran fuertemente a la sociedad, es decir, delincuencia organizada, secuestro, homicidio doloso, violación, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos. En un segundo momento, la trata de personas se agrega a este catálogo de prisión preventiva oficiosa de carácter excepcional. La última ratio del Estado es la prisión, es la última oportunidad que tiene el Estado para hacer valer el Estado de Derecho. Posteriormente, no hay que olvidar que en el año 2019 una reforma, tristemente, una reforma al 19 constitucional, donde se agregan muchos tipos penales y ya no va siendo excepcional, sino va siendo prácticamente la regla. Y hoy día, con estos agregos que existen al 19 constitucional, prácticamente tenemos un catálogo muy ampliado en el cual dicen que no es automática. Claro que es automática. Yo no conozco un solo juez que ante un catálogo de prisión preventiva oficiosa no la vaya a dictar aun cuando no la pida el Ministerio Público. Entonces no confundamos esos términos que son Claro. términos más bien populistas. No coadyuva en nada ni a la Procuración de Justicia ni a la impartición de justicia y en consecuencia no coadyuva a la paz social y al Estado de Derecho tampoco, en mi opinión. Interesante. Tomás. Mira, pueden seguir ampliando los catálogos, los delitos mientras no se capacite correctamente a policías, a fiscales y a jueces, mientras no haya una verdadera independencia judicial, mientras no haya o dejen los políticos de creer en ese síndrome de los números, es decir,
mientras presuman que meten más gente a la cárcel, estos son más bien a un pretexto que suena ese tipo de ampliar el catálogo de prisión preventiva. Mientras no se dé todo esto, va a seguir habiendo gente en la cárcel. Sí, cito el ejemplo de Veracruz. De 5.600 presos que había al inicio de que se creara ultrajes a la autoridad de Veracruz, hoy tenemos 8.600 presos, es decir, 300.000 más han metido a la cárcel y preventivamente, el 90% está preventivamente del 58% que tenemos. Es decir, prisión preventiva oficiosa, unos el 50% y el otro 40% prisión preventiva justificada. Es decir, mientras los policías no tengan una verdadera capacitación, mientras nosotros no hagamos caso a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa, que le dieron 1 año para independizar los servicios periciales, porque los servicios periciales obviamente emiten dictámenes a la carta, como se los pide la Fiscalía. Mientras no acatemos eso, mientras no estemos capacitados, y yo insisto mucho en el tema de las pruebas científicas, ¿cómo creerle? ¿Por qué le cree el fiscal al juez cuando se amplía este catálogo, el delito de extorsión, el delito de producción de fentanilo, el delito de facturas falsas? Ellos, en lugar de capacitarse como debe ser correctamente para no llevar inocentes a la cárcel, lo hacen de tal manera de una historia para que la fiscalía se la crea, meter más gente a la cárcel, no importa si son inocentes o culpables, lo que importan son los números. Para eso se está ampliando el catálogo de prisión preventiva. Entonces, yo considero que el tema central de todo esto es un error, por supuesto, ampliar el catálogo de delitos de prisión. Al rato van a hacer cualquier cantidad de delitos de prisión preventiva oficiosa y a la fiscalía no le va a quedar otra más que sentarse en el banquillo que le corresponde, decirle al juez que es un delito de prisión preventiva oficiosa porque le están creyendo a la policía y al que tiene detenido no le están creyendo. O sea, yo he luchado por eso. Esos parámetros que se utilizan de credibilidad, ¿cuál es ese parámetro para sí creerle a la policía y no creerle al que está detenido? Es decir, ese es el problema central. Mientras no capacitemos en las pruebas científicas, que hay sentencias de la Corte Mexicana donde habla cuáles son los parámetros que se tienen que usar para las pruebas científicas, vamos a tener una política de esta naturaleza simplemente para meter más gente a la cárcel. No importa el resultado, no importa que el juez federal posteriormente diga que es inocente, al final lo que interesa es que los números sigan subiendo para presumir que se está bajando la delincuencia a costilla de muchos inocentes que están en la cárcel. El tema central es la capacitación seria, pero una capacitación de calidad a la Fiscalía. Bien, bien. Y yo regreso a lo que decía Marco, pues un juez le va a llegar y pues automáticamente, aunque no lo solicite el Ministerio Público, va a dar la prisión preventiva. Jesús, ¿tú cómo lo observas esta parte de estos delitos nuevos que se incluyen en el catálogo? Bueno, aquí es también por presión internacional, ¿no? Sabemos que estos temas, por ejemplo, la falsificación de comprobantes, es un tema de previsión de lavado de dinero que México es de los pocos, bueno, ha quedado a deber en cuestión de recaudación. Si bien ahorita con todos estos sistemas que trae el sistema de administración tributaria y ha aumentado la recaudación, no ha llegado a los niveles que pretende el Estado mexicano. A través de esta herramienta, lo que pretende el gobierno federal es incrementar estos ingresos, ¿no? Y que son muy necesarios, y más con todos estos programas sociales. Y bueno, los demás, la extorsión sabemos que es un fenómeno ya de la sociedad que está harta. Y también el otro que es el tráfico de fentanilo, que es una presión por parte de la autoridad de Estados Unidos, que sabemos que también para justificar que están haciendo las cosas y dejarlo en papel. Más sin embargo, como bien dicen los panelistas, falta también la capacitación de los ministerios públicos, porque en realidad cuando se lleva una carpeta, prácticamente los litigantes son los que presentan todo, pero no hay por parte del Ministerio Público una investigación real, una prueba científica, sino que los particulares tienen que ofrecer
los peritajes, porque muchas las veces estos peritajes están a favor de la autoridad. Entonces se tienen que presentar también peritajes por parte de los particulares. Hay mucho trabajo que hacer, o sea, no solamente aumentando el catálogo, sino que Claro. también trabajo de las fiscalías, de que se deben de capacitar, y también por parte del gobierno una campaña para que la gente sepa cuáles son los delitos que puede caer en este nuevo catálogo de procedimientos. Y con eso termino. Bien, interesante. Bueno, déjenme marcar otra pausa y aquí me gustaría plantearles sobre, bueno, coincido en que falta capacitación, decíamos en el tema de la capacitación a la prueba científica, la búsqueda de la prueba científica, y eso pues me queda claro que es un fracaso del Estado mexicano, y me llama mucho la atención que hay unas fiscalías que de pronto están con unos equipos muy modernos y certificados con NOMS, y de pronto otras que pues apenas se puede poner un mono de estos, los peritos. Pero hay un tema también, se hablaba del sistema de medidas cautelares. Yo no sé en dónde quedó ese sistema de medidas cautelares. En otros países hay gente que trae unos collares o en las piernas unas pulseras ahí para que no se puedan escapar, lo estén midiendo, lo estén siguiendo por GPS. ¿Por qué en México no hay un sistema de medidas cautelares? Y me imagino que tiene que ver con temas presupuestales. Déjenme regresar con ese tema y regresamos a debate. Último bloque, me gustaría ponerles en la mesa, y no sé si quizás, yo no soy experto en derecho, pero quizás estoy cometiendo una barbaridad al plantear esto del sistema de medidas cautelares. Me impresiona que se hable mucho de las medidas cautelares, pero que no puedan existir medidas más modernas que vemos en otros países que parecen, que yo creo que son muy sencillas de implementar, pero pues por lo visto no, y no sé si esto podría ser una alternativa o estoy diciendo una barbaridad. Y regreso contigo, Marco Antonio, adelante. No, creo que tienes toda la razón. Hay 13 medidas cautelares antes de la 14, que es la prisión preventiva, y además no hay que dejar de observar que esas 13 se pueden combinar entre sí. Es decir, por ejemplo, tuvimos un asunto de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, 400 bis del Código Penal Federal, y el juez no los dejó salir de Quintana Roo, les impuso una medida consistente en una garantía económica de 3 millones de pesos, la obligación de ir a firmar una vez a la semana, entregar el pasaporte y la visa. Es decir, se cumple con todos los parámetros del artículo 153. En todo caso, es un pretexto político, y además yo diría, de los 500 diputados y 128 senadores que votaron, ¿cuántos tienen conocimientos jurídicos? Decían en la antigüedad Claro. Carneluti y Luis Ferrayoli, ¿qué tan mala es la cárcel que sirve para investigar si se cometió un delito o no? México tristemente tiene esta célebre y malamente fama de que primero te detienen y luego te investigan, cuando en el mundo democrático debería ser al revés. Primero se te investiga y luego se te Al detiene. revés. Aquí el 90% de las detenciones son por hipótesis de flagrancia, en algunas lo mal llamado cuadradas, flagrancia cuadrada inventada. Somos expertos en fabricar delitos y delincuentes, y eso tiene que ver con la falta de capacitación de peritos, ministerios públicos y policías, y también con la falta de recursos materiales que tienen. Voy a poner un ejemplo para terminar. Los peritos en materia criminalística que hacen el levantamiento de un cuerpo, lo levantan con guantes que son bolsas de plástico habilitadas como guantes. En un Estado de Derecho debería ser No, con bueno. guantes de látex para evitar enfermedades, contagios, y porque ponen en peligro su integridad física y a veces su vida. No seamos simuladores de derecho ni simuladores del Estado de Derecho, que es lo peor que puede tener un país. Tomás, ¿cómo lo observas? Fíjate que antes de caer en este tema, Jesús hablaba del tema, decía Jesús del tema de la ampliación del catálogo de delitos y todo esto. Y esto tiene que ver en el ingreso del próximo gobierno norteamericano. Por supuesto que van a decirle y a venderle la idea de que ya están combatiendo el tráfico de fentanilo y todo lo demás, y van a meter más gente a la cárcel. Eso quiero presagiarlo sin haber ido a Catemaco a ver algún brujo por allá. Por cuanto a las unidades de medidas cautelares, o más bien a las medidas cautelares, que serían dos temas muy importantes, coincido con Marco en el sentido de que
hay otras medidas cautelares, no estamos preparados y vuelvo a caer mientras sigamos con el síndrome de los números, porque a nadie le interesa que alguien tenga un brazalete electrónico y esté en su casa, a nadie le interesa que vaya a firmar cada 15 días, a nadie le interesa, no, lo que interesa es que ya metimos a la cárcel a 150, 300, a 400 o a 500. Yo creo que a eso volvía yo, la capacitación. Y cuando se hablaba de estos guantes de látex, digo, regreso al caso Digna Ochoa, donde la Corte Interamericana condena a México por el mal uso que hicieron los servicios periciales. Si los servicios periciales hoy van a ser la prueba reina de los procesos penales, las pruebas científicas, si no tenemos toda esta capacitación, y ahí caemos en las UMECAS, las unidades de medidas cautelares, que son un brazo y hacen dictámenes como las fiscalías lo quieren. Entonces, yo creo que urge rediseñar el tema de políticas públicas del sistema penal acusatorio. El sistema penal, nos guste o no, es garantista, porque corresponde a las fiscalías, con todo el poder que tiene, realmente llevar a la cárcel a quien debe estar en la cárcel. Y actualmente en la cárcel no están los que deben estar. Hay muchísimo, y en eso se debe también mucho la impunidad. Esta capacitación, este cambio de medida, este cambio de poner fiscales y presidentes de tribunal a conveniencia del político, es lo que ha traído a colación todo este tipo de problemas de que haya cada día más inocentes en las cárceles, que se amplíe más el catálogo, y a nadie les interesa otra medida cautelar que no sea la prisión total. Si es prisión preventiva oficiosa, no hay que argumentar nada, te queda en la cárcel 1 o 2 años, y la jurisprudencia que ha emitido la Corte pues solamente es papel mojado, porque nos las llevamos de que nos los niegan, hay que ir al amparo, a la revisión, y así pasan más de los 2 años que señala la jurisprudencia de la Suprema Corte. Claro. Jesús, ¿cómo lo observas? Bueno, aquí yo creo que también el Estado mexicano se ha olvidado de algo muy importante. ¿Cuántos de la gente que está en la cárcel se ha reformado, no? Sabemos que cuánta gente está en la cárcel y sigue el proceso, todavía no tienen una sentencia firme. O sea, está el proceso por estas cuestiones que bien mencionó el panelista anterior, en el sentido de que sigue la investigación, todavía no hay una sentencia por parte de un juez, y aunado a esto, sabemos que tienen sus medios de defensa. Aquí también, algo que también hace falta en las fiscalías, en los ministerios públicos, es presupuesto, porque vamos a los ministerios públicos y no tienen ni papel. Uno tiene a veces que llevar el papel para que le impriman las sentencias o los acuerdos. Entonces, la verdad, también hace falta presupuesto, porque si no hay presupuesto, pues los ministerios públicos no tienen para hacer su tarea, que es la investigación. Yo creo que aquí, aparte también de la capacitación, también tener los presupuestos, y que esos presupuestos se vayan y lo ejerzan adecuadamente a la investigación. Y con esto termino. Yo creo que también aquí una gran reflexión es que debe haber un análisis de cuánta gente se ha reformado, de toda esta gente que ha salido de la cárcel. Sí, pues la reinserción social. Y por cierto, ya no me va a alcanzar el tiempo, ya nos tenemos que ir, pero se los pongo para ver si podemos rearmar otra. Hablando de la prisión preventiva oficiosa, todo esto que estamos viendo, cómo se viene en medio de toda esta licuadora que se ha convertido ya la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces, ministros y magistrados que se viene ya este próximo año, que ya estamos, ya es cuestión de horas estar en el 2025. ¿Cómo van a venir los nuevos jueces ante este panorama de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se ha dicho que muchos pueden llegar ya bajo un manto político, y me refiero a los jueces y magistrados, van a llegar bajo un manto político? Bueno, pero eso ya quedará para otra discusión, para otro momento. Muchísimas gracias
gracias a los tres. Les agradezco que hayan estado con nosotros este viernes. Interesante el intercambio de ideas. Gracias, Tomás, Jesús y Marco Antonio. Les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en A Debate. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más.